El tema de hoy es elementos de la narración. La narración es la secuencia de hechos que se describen para relatar una historia. Los elementos son los componentes que unidos estructuran la creación y forman parte de la misma. Distinguirlos y clasificarlos nos ayudan a entender de mejor manera, así como poder profundizar en el mensaje y aterrizarlo a nuestra realidad para conectar con el texto. Los primeros que podemos apreciar son los bibliográficos. Son elementos que desde un primer acercamiento podemos diferenciar, tales como el título, su género, tipo de narrador y tiempo narrativo. El título es la palabra o frase con el que se da a conocer el nombre o contenido del texto. Desde el título podemos intuir el camino que tomará la historia o su carácter. El género es el grupo o categoría en el que la podemos clasificar. En este caso nos enfocaremos a los géneros narrativos, que son cuento, narración corta y de trama simple centrada en pocos personajes; novela, narración extensa y con mayor complejidad por su cantidad de personajes; crónica, narración de un hecho real con énfasis en los detalles temporales. Tipo de narrador. Es la voz que nos lleva a través del relato. Nos cuenta los eventos y nos facilita los datos. Es la perspectiva con la que el autor decidió guiar al espectador durante todo el texto. Ubicarla desde un principio es indispensable, ya que la historia se vive desde este punto de vista. Existen diversos tipos de narrador, todos clasificados en las 3 personas gramaticales. Narradores en primera persona. El narrador cuenta la historia desde su perspectiva y conforme vive los hechos. Cuenta las situaciones con el pronombre yo. Lo puede hacer de las siguientes maneras. Protagonista. Es parte fundamental de la historia. Los hechos giran en torno a este personaje. Es a quien le ocurren o con quien comienzan los eventos. Testigo. Puede formar parte de los hechos o solo verlos. Su narración se limita a relatar lo que presenció. Habla de lo que ocurre solamente y su visión es la de un espectador. Monólogo interior. Es una voz desde la conciencia del narrador, como una reflexión. Realiza una acción que el testigo no puede, que es la de emitir juicios y pensamientos sobre los hechos, porque no solo observa, sino que profundiza en lo que está viviendo. Narrador en tercera persona. Es el más común del género narrativo. Relata las historias de los personajes desde afuera de la situación y con una perspectiva que puede ser más amplia. Los pronombres él, ella, ellos y ellas son los que utilizan como recurso literario para describir la vista que tiene de las acciones. Y puede presentarse de los siguientes tipos. Omnisciente. Viene de la etimología omni, que significa todo, y scientia, que se refiere al conocimiento. Es el narrador que conoce todos los eventos de la historia, así como los sentimientos, pensamientos y circunstancias paralelas a los personajes. Equisciente. Es muy similar al anterior, ya que también puede llegar a saberlo todo, pero limitado a uno de los personajes. Del resto, apenas sabe lo que alcanza a ver. Deficiente o testigo. Al igual que este caso en la primera persona, conoce los eventos sin más, tal y como acontecen. Segunda persona. Es el menos común en el género narrativo. Este narrador le habla directo al espectador. Su intención es hacer que el lector sea quien está protagonizando la historia. Tiempo narrativo. La forma en la que el autor enlista los hechos. Tiempo en el que transcurre la historia. Hay 2 formas. El primero es cronológico. Los eventos se narran de principio a fin de manera lineal. Y el siguiente es anacrónico. A través de recursos literarios se narra la historia con saltos temporales. La trama son los hechos que componen la historia, la estructura de la obra literaria. En su forma clásica la podemos dividir en 3 partes, las cuales no distinguimos por tiempos o doblando en partes iguales la línea temporal, sino por lo que le presentan al lector. El primero es el planteamiento.
Es la presentación de los personajes y ambiente en el que se desarrollará la historia. Nos cuenta las circunstancias y motivaciones de los personajes. El siguiente es el desarrollo. Es el momento en el que comienza el conflicto. Y tiene un momento más alto que conocemos como clímax, que es el de mayor tensión, cuando los personajes llegan al punto de mayor crisis emocional. Y por último es el desenlace. La solución del conflicto puede ser abierto o inesperado, o simplemente el término de las dificultades. Los personajes son los seres que actúan dentro de la historia, y los encontramos en dos tipos. El protagonismo que tenga cada personaje dentro de la historia lo podemos identificar según su participación en las acciones y el detalle que se le dé en las descripciones. Por ejemplo, los personajes principales son los que realizan las acciones más importantes de la historia y se les describe con mayor detalle. Y están también los secundarios. Solo aparecen en ciertas partes de la narración y por lo general no se les describe, a menos que sea necesario. Las características que podemos identificar de los personajes son las siguientes: su nombre, edad y género, sus características físicas, sus características sociales y culturales, o sea, su entorno y condición que rodea al personaje, sus características psicológicas, las emociones que estamos percibiendo que va recorriendo el personaje durante la historia, y por último, su protagonismo, identificar si es principal o secundario. Por último están los ambientes. Los ambientes son todo lo que rodea y crea la atmósfera que se percibe al leer la historia. Causan un efecto que sitúa en la historia a quien la lee. Los principales son tres: social, psicológico y físico. El ambiente social se refiere al conjunto de relaciones que se dan entre los personajes, por ejemplo, amistad, enfrentamiento, conflicto, enemistad. Mientras que el ambiente psicológico se refiere a la atmósfera y la sensación más emotiva que percibimos de los narradores. Por ejemplo, si entendemos que la historia se está viviendo con terror, alegría, tristeza, etc. El ambiente físico se refiere a los espacios en los que se llevan a cabo las acciones de la historia, los lugares en los que se desarrollan los eventos. Estos son los elementos de la narración básicos que podemos identificar en todas nuestras historias.